Muchas gracias, Katia, ahí por la presentación y bienvenidos a todos, todas. Ahí estoy viendo algunas caras. Muchas gracias por estar en esta instancia. Vamos a tratar de hacerlo lo bastante provechoso. Los invito a hacer preguntas desde ya en el chat, aprovechando que están acá los grandes mentores como Guillermo y Alessandra. Y un poco la dinámica va a ser una conversación un poco semiestructurada con algunas preguntas que obviamente son recogidas en base a la experiencia que tuvimos el año pasado con este curso bastante exitoso que hicimos allá en Perú. Y acá tenemos obviamente un poco la instancia de poder también recoger cómo fue esa experiencia, qué cosas fueron más enfáticas en el curso y algunas preguntas que pudimos profundizar también en términos metodológicos. Así que primero voy a presentar a los mentores que nos acompañan el día de hoy, que son referentes en temas de innovación. Por un lado está Alessandra Quiñones, que es bióloga con maestría en innovación, experta en transferencia tecnológica, ex gerente de Bioactiva y actual jefa de la incubadora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Alessandra ha sido y ha liderado proyectos en agroindustria, tecnología e innovación estratégica, y su enfoque combina ciencia, estrategia y sostenibilidad. Y por otro lado tenemos a Guillermo Buchat, que es socio fundador de Transforme, con más de 35 años de experiencia en estrategia de negocio, estrategias de innovación. Ha sido ex ejecutivo de Shell y PricewaterhouseCoopers y experto en innovación abierta y transformación digital. También ha asesorado a empresas en Latinoamérica en modelos de negocio e implementación de áreas de I+D+I. Así que bienvenidos a los mentores. Solamente quería partir este conversatorio con una pregunta gatilladora para ambos que tiene relación con el tema de cómo comenzar un poco más que nada estos procesos de innovación en la empresa y específicamente cómo ustedes ven el tema de la identificación de los desafíos prioritarios que tienen las empresas para innovar. En base a la experiencia que han tenido ustedes, ¿cómo se hace este proceso que es súper estratégico, que es súper vital y poder obviamente recogerlo en base a las visiones? Ahí quiero comenzar con Alessandra, si que quieres darnos tu opinión, y después obviamente Guillermo para poder continuar. Dale, Alessandra. Gracias, Jorge. Solamente un tema de actualización quizás es, fui gerente de la incubadora de negocios de la universidad. Hoy en día gerencio un área de I+D, bueno, empecé gerenciando un área de I+D que hoy en día como decisión corporativa se transformó en área de producto. Y voy a contar un poco por qué, y está alineado con la pregunta que dices, ¿no? Esta empresa se llama Vida al Suelo. Vida al Suelo es una empresa que desarrolla fertilizantes. Eso es el core del negocio. Y, y pertenece a un grupo corporativo un poco más grande dentro, bastante conocido en Perú, Grupo Calera, Alimenta, y bueno, esta es como, nació como una startup y hoy en día como que está consolidándose y tengo el honor de dirigir el área. Entonces, yendo a tu pregunta, y un poco con esta visión, cuando hablamos de la I más D o la I más D más I, eventualmente, por lógica, en las empresas a veces se pierde y nos quedamos en la I o en el D, y más en la parte de calidad, donde somos el área que dice, alguien nos va a resolver la pregunta y ellos son, eh, y a veces somos más reactivos que proactivos. Entonces, en un área de innovación, sí es cierto, estamos respondiendo las preguntas para sustentar la eficiencia de un producto, para sustentar su performance. También tenemos que estar en ese piecito de cómo vamos mejorando el producto o la cartera de productos para poder responder mejor al mercado. Entonces, es un poco el cambio de mirada que hemos hecho desde la empresa donde estoy ahorita, de entender que el R&D no solamente es el soporte técnico y ya hacer que el producto como que se optimice, y las mejoras, que sí, pues depende del estadio de la empresa, pero puedo tener esas mejoras incrementales, pero también es dar el challenge de decir, oye, de acá a 2 años mi producto, yo tengo que seguir innovando porque todos estamos haciendo cosas, entonces tengo que pensar en el producto, y para empezar en el producto es ser parte desde el comienzo o estar muy involucrado en entender cuáles son esta visión de estrategia de negocio que tiene la empresa, y eso para mí es un punto importante que me voy a explayar más detalle luego, estar metidos en la estrategia, porque sabiendo la estrategia vamos a tener esta otra mentecita de cómo puedo hacer que sea competitiva no hoy, sino ir pensando en los 2 o 3 años siguientes,
porque así funciona la innovación o las áreas de investigación. Tenemos que tener la capacidad de responder al mercado hoy, pero también ir viendo cómo somos más competitivos en el mercado del mañana, y es una tarea no menor. Nada, eso es un poco para empezar y Perfecto. no explayarme. Vale, Guillermo. No, súper interesante lo que comenta Alessandra, sobre todo de un poco el rol también del área, que está enfocado más que nada al tema más estratégico que al tema táctico, y la visión y el aporte que podría generar en términos de los objetivos estratégicos de esa empresa. Tomando en consideración lo que comenta Alessandra, Guillermo, si nos puedes comentar un poco más que nada el cómo hacer este tema, porque finalmente uno tiene un anhelo, un propósito de poner la innovación a disposición del objetivo estratégico, pero cómo en la práctica llevar a cabo esta definición de los espacios, porque tampoco uno puede innovar en todo por un tema de capacidad y tiempo. Dale, Guillermo. Excelente, Jorge, muchas gracias. Me cuelgo un poquito de lo que dice Alessandra. El problema de la gestión de la innovación empresarial o corporativa nace hace mucho tiempo atrás cuando se confundía lo que es investigación con lo que es innovación. Y no tienen mucho que ver realmente, sino que porque hay mucha innovación que puedes hacer sin hacer I más D. Puedes innovar de miles de formas sin ciencia de por medio. Entonces, cuando eso uno lo entiende profundamente, se da cuenta del problema que tenemos para estructurar un área, para definir una oficina que gestione esta cosa. Porque nunca hay que olvidar lo siguiente, cuando uno hace ciencia, cuando hace investigación, cuando hace I más D, por ejemplo, para el desarrollo de productos, entre otras cosas, como menciona Alejandra, es uno de los destinos principales del I+D empresarial es justamente el desarrollo de productos. Cuando uno hace eso, lo que está haciendo es transformar un presupuesto de I+D, que hay que administrar, gestionar, un presupuesto, transformarlo en ciencia, en tecnología, en una nueva formulación, en una nueva receta, incluso en algo patentable. Fantástico. Eso es I+D, es transformar el dinero de investigación y de estar buscando nuevas soluciones tecnológicas, transformarlo en tecnologías patentables y que deben ser transferidas. ¿Qué es transferidas? Transferidas es, toma una patente y llévala al mercado, haz algo con ella, porque ocurre mucho en las empresas y en la academia que efectivamente tú inventas tecnologías que nunca llegan luego al mercado, ¿verdad? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un alineamiento estratégico con el negocio. Mucho de la ciencia y la I+D la hacen académicos en las universidades, sin mucha relación con las empresas. Y por lo tanto, se tiene esta disyuntiva. Hubo un profesor mío mentor, el primero que tuve, el profesor Raffler, que era el CTO de Siemens, de la compañía alemana de ingeniería, de Siemens, y él inventó una cosa que se llama el círculo de Raffler, que permite entender esto. Él dice, hacer I+D es tomar un presupuesto y transformarlo en tecnología o ciencia. Hacer innovación es tomar esa ciencia y transformarla en dinero. Entonces, ahí está la clave del asunto. Por lo tanto, ¿qué es gestionar el I más D más I en un ambiente empresarial? Alguien tiene que hacerse responsable. Tiene que haber un presupuesto. Tiene que haber una bajada de la ciencia al mercado. Si no llega al mercado, permanece en el ámbito de la patente, de la ciencia, de la investigación y nunca logras capitalizar eso que fabricaste. Entonces, la transferencia cuando ocurre dentro de una misma empresa, como en las grandes empresas del mundo, ¿verdad? Tienen su presupuesto I más D y luego hay una transferencia interna y esa se va al mercado. Pero también hay, como en el caso de Perú y en Chile, en la mayoría de los países latinoamericanos, mucha ciencia que se hace en acuerdo y en trabajando con universidades, lo cual está genial. Se hace esos acuerdos, se genera esa tecnología y luego la empresa, sin ya mucha presencia académica, toma esa patente y hace un modelo de negocio con ella y la lleva al mercado y logra transferir. Entonces, gestionar este proceso múltiple, I más D más I, implica gestionar un presupuesto a veces significativo. En ese sentido, el apoyo, por ejemplo, de Proinnovate en Perú, o de Corfo en Chile, o de Impulsa en Colombia, que son agencias de gobierno que directamente subsidian el desarrollo de capacidades para innovar en las empresas. Eso es un elemento clave. Y por supuesto, si uno no logra transferir la ciencia al mercado y no logra generar ingresos propios a partir de la innovación, se rompe el círculo y eso se agota. No hay más presupuesto para hacer I más D.
tiene que haber presupuesto para hacer innovación. Por lo tanto, teniendo eso presente, lo más importante, definir un área que gestione estos presupuestos, que tenga procesos sistemáticos para poder gestionar aquello y para lograr algo clave, que es definir, como bien decía Jorge, esa área, esa oficina, esa entidad que nosotros llamamos una IMO, una Innovation Management Office, esa entidad, ¿no? Lo que hace, lo que tiene que hacer es definir muy claramente en qué ámbito va a innovar. ¿Cuáles son los focos, Perfecto. los desafíos? ¿Dónde vamos a innovar? ¿Dónde lo vamos a hacer? Dale, Jorge. No, buenísimo, Guillermo. Ahí en el fondo un poco es súper importante que las empresas o las organizaciones se den el tiempo de hacer este análisis o esta reflexión estratégica, de poder obviamente entender dónde están esos focos principales, donde puede aportar la innovación al negocio y justamente tomando también lo que dice Alessandra, esta mirada también al mediano plazo. O sea, muchas veces está bien relacionada y tomando lo que dice Guillermo, que hay un tema de conceptualización también que se tiende a confundir conceptos que son bastante como usados, pero es súper importante también a las planas gerenciales y ejecutivas poder eh, educar y poder obviamente transferir un marco metodológico sobre lo que se quiere hacer y sobre los conceptos que se quieran aplicar. Dicho este tema que es bastante estratégico, viene la segunda parte, que es la parte ya más como práctica, de poder ya armar un área de I más D más I, de poder obviamente implementar un área, sobre todo que sea un área sostenible en el tiempo. Muchas veces pasa que un área puede ser súper buena, tenemos buenas intenciones, pero puede decaerse en el tiempo, etcétera. Lo importante acá es que esta área se pueda mantener en el tiempo y un poco la pregunta que les quiero hacer de apertura a ambos es: ¿qué prácticas ustedes ven como eficientes o qué buenas prácticas ustedes sugieren para la gente que está conectada acá, justamente para poder generar áreas sostenibles en el tiempo de estos temas? Y una segunda pregunta que la pueden profundizar es: ¿qué errores ustedes ven más comunes al momento de que una empresa quiera armar un área de innovación, un área de I+D+I, y que esto obviamente pueda persistir en el tiempo? Dale, Alessandra, te dejo el micrófono ahí y después Guillermo. Es una pregunta bastante compleja, porque Así es. va a depender mucho de la casuística, ¿no? Depende mucho del estado de madurez en la cual se encuentra la empresa. Entonces, voy a tomar, no sé qué tipo de empresas hay acá, si me dejan en el chat, puedo tomar los ejemplos en función a las empresas que tenemos acá. Pero es diferente gestionar el concepto de la I más D más I en una startup, en una MIPE, que en Exacto. una empresa ya consolidada. Ambas tienen ventajas. Quizás la consolidada tiene un poco más voy a tomar eso si por acá me comentan. Si la empresa más grande tiene ciertas ventajas porque tengo recursos instalados, un poco más de tracción, menor incertidumbre financiera, te puedo tomar ciertos riesgos, pero tiene su burocracia, tiene unas ventajas y desventajas que son importantes de manejar para un área de innovación. Si yo hablo de una startup y hablo de una empresa pequeña todavía, el área de I más D más I, en realidad, debe ser, yo creo que muy muy parte del centro, porque cuando estoy naciendo, yo como área de innovación, tengo que comenzar y alinear mucho con la parte del product market fit, o sea, lo que decía Guillermo, ¿no? Yo tengo entender la solución, o sea, es el problema, el problem solution fit del que hablamos, entender el problema, entender dónde tengo la oportunidad y poder estar muy cerca del mercado. Entonces, el área de innovación termina siendo la bisagra, porque tengo que iterar muy rápido para responder al mercado, para reducir mi etapa de ingreso al mercado. ¿Por qué? Porque yo como área soy un área de soporte, o sea, yo no voy a salir a la venta, no es mi chamba vender. Mi chamba es poder decir, yo tengo que tener la capacidad de atender muy rápidamente a lo que el mercado va necesitando. Y obviamente para eso tengo que estar en el core, como que en el medio, muy de apoyo al sector empresarial, perdón, a la tomada de decisiones, porque al final voy a necesitar recursos, lo que decía Guillermo, voy a necesitar plata, voy a necesitar gente, voy a necesitar alianzas, voy a necesitar poder decir, oye, centro de investigación, ayúdame porque la promesa que te voy a poder hacer tal cosa y no sin destruir la marca, pero también voy a necesitar el soporte gerencial, digamos, estratega para poder pivotear entre la parte bien operativa que hace la IDI y la parte bien operativa que hace la parte comercial. Entonces, eh, gracias, deshidratados, Greenbox, piña, mango, ya, muchos en mi sector, agro, buenazo. Ujú. Y en este sector es bien particular, ¿no? Porque
tenemos los que producen y ya tenemos la parte más de la parte que termina. Yo diría que muchas veces como las empresas grandes, la innovación es muy baja, muy poca intensidad de tecnología, etcétera, pero mucha oportunidad de innovación no técnica, no científica en este sector. Pero bueno, entonces, si me voy a la MIPE y a las pequeñas, una operación eficiente de la innovación, o sea, del rol de gestor, es ser esta entidad bisagra entre la parte de cómo puedo desarrollar productos, o sea, tener mi capacidad operativa, gente, recursos o aliados que me permita estar respondiendo a las demandas del mercado. Digo, yo no vendo, pero yo estoy cerca porque voy captando para poder iterar. Si no hago eso, me desaparece. Mañana no va a haber plata y me van a desaparecer porque voy a hacer, no, mira, voy a poder subcontratar la calidad o traigo al hijito Pepito que sabe mucho de tal cosa, entonces ya me hace o me maquilo mi tera. Entonces el área no cumple su función y es muy sensible en desaparecer. Entonces no va a ser sostenible. Por otro lado, tengo las empresas grandes que de pronto ya dicen voy a apostar, etcétera. Ya ha Claro, habido, en pandemia hubieron muchos casos en Perú. Yo conozco casos de buena mano en el sector alimentario, precisamente después cosecha. Donde empresas grandes que ya te habían invertido mucho en IDI, cuando cayó la parte de no hay financiamiento del área de IDI, se fue lo primero que cayó. Entonces, igual, pocos, si hablamos de sostenibilidad, justo ahora les va a pasar un video que estoy viendo, pero eh, lo que creíamos que era súper sostenible, incluso en I más D más I, en centros de investigación hoy día también ya no tienen plata. O sea, la parte de claro. sostenibilidad es bien de incertidumbre. O sea, voy a salir un poco del contexto, pero el contexto político, simplemente Trump dijo dónde recorto y el área de I más D más I, más allá de lo político, no hay plata, Claro. no hay plata. Entonces es un recurso importante. Entonces, para que sea sostenible y pueda operar, tiene que sí o sí desarrollar y atender bien a ese cliente interno llamado a empresa, llamado área comercial, llamado área, o sea, área que va a salir a la venta. El de ventas es el que hace el go to market, ¿no? El que vende, el que va, el que tiene ese es su cliente, pero mi cliente es ese de ventas. El de ventas tiene que estar convencido que mi chamba es importante y que le doy valor. Y a veces siempre hay fricción, pero independientemente de eso, es para nuestra, o sea, yo digo, es como la supervivencia del investigador, el gestor tecnológico, del innovador, que tenemos que aportarle valor. Y para saber que aporto Mm. valor no es lo que yo creo, es lo que la empresa o la organización necesita. ¿Sí? Y siempre va a poder haber controversias, recortes, etcétera, pero te tiene que volver importante. De hecho, en el marco de esto, solo como dato, alrededor del 78% de la inversión de I+D+D en Estados Unidos es del sector privado. Entonces, por más recorte presupuestal que se le haya dado, el 18% es financiamiento federal, 75% a más, ahorita vamos a hacer en 80% de R&D es privada y sus desarrollos es una apuesta muy importante la que ha venido. Entonces la responsabilidad de las empresas es interesante, ¿no? Allí es donde hay que ir viendo digamos, el tema de Perfecto. conexión. Gracias. Oye, interesante, Alessandra, tu mirada. Me quedo con varios puntos, obviamente, pero sobre todo lo que comentaste al principio, y que también entender bien qué tipo de empresa o qué tipo de organización en términos de tamaño tengo, porque es distinto innovar, como comentas tú, en una startup o un emprendimiento científico de base científica tecnológica, a una empresa grande corporativa. Hay varias como formas distintas y focos distintos, y sobre todo que finalmente todo esto convive en un ecosistema virtuoso donde esas startups también se pueden complementar con las organizaciones grandes y generar a lo mejor proyectos sinérgicos. En línea de eso, Guillermo, te quería comentar si es que puedes profundizar también en el contexto de esta misma pregunta de cómo mantener un área efectiva de I+D+I. Hay un concepto que hemos ocupado de cierto del espacio seguro, ¿cierto? Que hay como habilitadores, conceptos que están más detrás de la intención estratégica de querer innovar. Entonces, si puedes profundizar un poco más que nada en esas cosas que a lo mejor la gente que está acá, que está liderando áreas de cambio, pueden obviamente adoptar de manera inmediata. Excelente, Jorge, gracias, gracias, Alessandra. Sí, mira, solo hacerme cargo de algunas cosas. Mientras más chica la empresa, más cerca del dueño está quien maneja el área de I más D más I. Efectivamente, cuando tú eres una pyme pequeña o una startup, es el dueño, es el CEO o el founder el que está directamente enfocado en generar la innovación porque es parte de su business.
Entonces, lo tiene clarísimo. Esa pyme pequeña que es innovadora siempre tiene un dueño muy innovador que directamente está a cargo y provee eso que tú llamas el espacio seguro. ¿Qué es el espacio seguro? Es el permiso que te da el accionista, el dueño, para que gastes plata y tiempo en estar innovando. Es un permiso que te otorga el dueño. Si esto es una pyme o una startup, el permiso está casi garantizado, ¿verdad? Porque el espíritu de la empresa nació innovadora, eso está clarísimo. Cuando es un corporativo hace falta que se sumen unos cuantos directores, que los gerentes comerciales y de operaciones, como menciona alguien por ahí en el chat, estén de acuerdo en crear esto que se llama el espacio seguro. ¿Qué es un espacio seguro? Ahí hay un dinero, hay un presupuesto que hay que administrar y que nadie se va a enojar mucho si se pierde. Tienes permiso para gastar un dinero en una idea y no te van a exigir si es que fracasa la idea. Eso se llama un espacio seguro. El otro tema es el tema de la tolerancia al error y al fracaso, porque la innovación y el I+D suele fallar, ¿verdad? La mayor parte de las veces las ideas son malas. En un funnel de innovación el 90% de las ideas no sirven y el 10% se llega a implementar. Fantástico. ¿Y qué pasó con las otras 90%? Le metiste plata, le metiste tiempo, hiciste estudios de laboratorio y no funcionó. ¿Quién es responsable en una organización de otorgar ese espacio para que aquello pueda pasar? Entendiendo que desde el principio ya sabes de antemano que el 90% de las ideas que vas a trabajar no son buenas ideas. Y más bien tu proceso y tu estrategia tiene que ser cómo rápidamente descartar las malas ideas y no gastar mucha plata ni tiempo en ellas, ¿verdad? Porque sabes que la mayoría son malas. Entonces, me gustaría irme con eso a otro tema que se menciona aquí, que es el tema de cómo garantizar la sostenibilidad de un área así o de una gestión de la innovación en el tiempo. Y hay una sola manera real, es mostrar resultados. Si no muestras resultado y pronto, no te va a sobrevivir tu área de innovación. Tienes que tener nuevos mercados, nuevos productos en el mercado, nuevos procesos en la fábrica, tienes que tener una instalación digital de no sé qué cosa, de la inteligencia artificial, lo que sea, la innovación que sea, pero si no la haces, no pasa nada. Se muere el sistema, porque cuando las empresas ven resultados, perseveran en lo que están haciendo, y no es solo en innovación, en cualquier cosa. Si tú lanzas un nuevo producto al mercado y no se vende, ¿qué haces? Lo sacas pronto. Pero si lo sacas al mercado, lo vendes y tienes éxito, chuta, ese producto se transforma en parte de tu portafolio permanente, ¿verdad? Queremos que la gestión de la innovación sea parte del portafolio, comillas, de gerencia permanente de una empresa, que esté metida en el ADN de una empresa. Hay una sola manera, mostrar resultados. Es lo que hemos visto en 20 años haciendo esto con empresas. Si no muestras resultado pronto, pierdes completamente la credibilidad. Y la innovación se transforma en un show adentro de la empresa, mucho workshop, botar ideas con papelitos de colores, muchos talleres y no tenemos implementación. No hay resultado generando bottom line, utilidades para la empresa. Si no hay rentabilidad, esto no trasciende. Y hay un último tema, Jorge, que me gustaría comentar, que Sí, un área de innovación tiene 4 pilares, solo 4. Tiene uno que es la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia de innovación? ¿Cuán bien está alineada con la estrategia del negocio? ¿Cuáles son tus focos, desafíos para innovar? Estrategia. ¿Tienes claro por qué innovar y dónde innovar? Después hay un segundo pilar. Ese pilar es el proceso. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Innovación abierta? ¿Te vas a relacionar con startups? ¿Vas a hacer concurso de ideas con tus propios colaboradores? ¿Vas a tener una mesa técnica, un laboratorio? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es la estructura, la gobernanza, el proceso, la dinámica del funnel? ¿Quién dice que una idea es buena o es mala? ¿Quiénes son jueces y evaluadores? ¿Por qué, cuánto tiempo toma este proceso? ¿Las ideas están en el funnel 1 año y medio antes de concretarse o caerse o están 6 meses? Hay eficiencia en ese proceso, ¿ok? Después hay un tercer pilar. El tercer pilar es la cultura interna, crítico, crítico, que exista ese espacio, esa mente abierta para innovar es un tema cultural. Necesitas capacitar gente, hacer gestión del cambio, toda una serie de iniciativas destinadas a que la organización permita culturalmente que la innovación ocurra. Ese tercer pilar no es menor, involucra mucha inversión y mucha actividad muchas veces. Y hay un cuarto pilar, del cual se olvida mucha gente,
El gerenciamiento de la innovación es una actividad gerencial. Por lo tanto, hay presupuesto, hay KPIs, hay métricas, esto se tiene que medir. ¿Cuál es el resultado del impacto de la innovación? Y no estoy diciendo, dígame cuántas ideas capturó, que sería trivial. No, dígame cuál es el valor de las ideas que tiene. ¿Cuánto vale mi portafolio? Tengo 100 ideas dando vueltas. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el retorno esperado? Hay que saber meterle gestión a la innovación. Y eso implica tener presupuestos, tener KPIs, tener accountability, tener todo un sistema. Yo siempre digo, si no tienes eso, la innovación es puro aire, no existe. Tienes que tangibilizarlo por la vía de estos. Son 4 pilares básicos: estrategia, proceso, cultura y gestión, que son las 4 pilares que sustentan un área de I+D+I y que hacen que en el tiempo funcione. Agrégale a eso resultados, y ahí debería funcionar la cosa, en nuestra experiencia. Buenísimo, Guillermo, súper válido y súper de aporte de valor lo que comentas, sobre todo el tema de los resultados, que generalmente en las empresas también hay que tener énfasis en los tipos de resultados y las velocidades, porque hay proyectos de innovación que requieren más tiempo, que se lleva 1 año, 2 años, pero ser astuto también en mostrar a lo mejor los famosos quick wins, que son los proyectos de rápida implementación, a lo mejor en un primer año, para justamente mostrar credibilidad del área y que esa expectativa inicial que tenga a lo mejor la alta dirección sea cumplida por el área de innovación y sobre todo quedándome con lo último que comentaste, Guillermo, que es súper importante y lo profundizamos en el curso del año pasado que estamos haciendo, que vamos a hacer este año, es el tema de la disciplina, de contar con un proceso formal. O sea, no solamente es creatividad acá, sino que es un proceso, como un proceso de recurso humano, un proceso de comercial, qué sé yo, proceso formal para poder innovar y poder gestionar obviamente las iniciativas internas y también iniciativas externas, porque probablemente una organización puede decir, ¿sabes qué? Quiero hacer innovación abierta, vincularme con el medio, con universidades, con centros de investigación, con startups. Y ahí, Alessandra, te quería dirigir una pregunta, sobre todo con tu experiencia en la parte más que nada previa y lo que estás haciendo ahora. ¿Cuál un poco es tu mirada sobre esta vinculación que existe entre lo que es la universidad, los centros de investigación, la oficina de transferencia y licenciamiento, que hacen mucha investigación y desarrollo, que mucha de esa investigación y desarrollo puede ser transferida a alguna organización por alguna patente, por licenciamiento, y por otro lado está la organización que puede obviamente generar proyectos de valor agregado en conjunto y de manera sinérgica. Si puedes comentar tu experiencia, qué brechas ves en este tema, cuáles son los principales desafíos, etcétera. Dale, Alessandra, te dejo ahí la palabra. Yo voy a ser un poco revolucionaria en este tema. Eh, y por acá están los gestores. Diría que levante la mano quien es gestor tecnológico del lado más académico. Pero digo que soy revolucionaria porque, a ver, durante casi 10 años he dedicado mi vida desde el punto, ahí está, Pablo es gestor tecnológico de la universidad. Durante más de 10 años he dedicado mi vida en gestionar la I+D+I, buscando empujar el, primero meter el concepto de innovación, de puesta de valor al conocimiento universitario, ¿no? O sea, los profesores generan bastante ciencia, producción científica, realizan actividades de innovación que puedan llevarse a emprendimientos universitarios, etcétera. De ahí cuando buscaba vincularlos con las empresas, la capacidad de vinculación siempre queda corta, porque obviamente el core business del investigador es uno y el core business de la empresa es otro. Y el core business, o sea, al final del día, bajo la realidad que nosotros tenemos y la que se vive, muchos de los investigadores, obviamente, su negocio es investigar y el KPI es la producción de publicaciones. Muchas veces se le paga por dictado de clase más que por investigación y una serie de factores que no ayudan. Entonces la vinculación es dura, a veces limitada, pero desde las universidades los gestores lo que terminamos haciendo es decir, tener que vender algo que no sabemos bien qué es, con sistemas poco ordenados y que cuando llega una empresa, a veces queremos decir, sí, negociemos porque tú quieres trabajar conmigo, yo tengo mi know-how, tengo todo esto, entonces un acuerdo de licencia, un acuerdo tal, nos vamos a discutir en los meollos más duros porque así nos han enseñado y porque así funciona en otras latitudes. No, no somos MIT, no somos Harvard, no somos. Entonces,
los casos de transferencia son muy pocos, ¿no? ¿Y por qué empecé diciendo soy revolucionaria? Porque hoy en día que trabajo y de ahí comienza uno a aprender y dices, veámoslo más desde el punto de vista corporativo. Entonces no voy a pretender que Claro, todos mis investigadores sean negociadores y también me debo entender más. Mi trabajo fue entender más qué quieren las empresas, o sea, cuáles son, no es que tengan, las empresas no es que tengan la plata del mundo para hacer R&D, muchas veces estamos diciendo que los recursos son escasos, somos bastante áreas muy sensibles a financiamiento, etcétera. Entonces, cuando la universidad dice, sí, tú, empresa, tienes plata y tenemos ese mindset de allí, y queremos negociar, más allá de que haya claridad o no, Pablo, queremos negociar temas que donde la empresa también todavía no sabe qué necesita o cómo es. Yo digo, ¿por qué no empezamos haciendo alianzas de construcción colectiva donde no hay involucramiento de temas de PI, por ejemplo? ¿Por qué no empezamos por allí? Entonces, esa es la estrategia sobre la cual hoy en día hemos logrado, yo desde el lado ya corporativo, pero conociendo muchas universidades, te puedo decir que mi área de investigación, la parte de I más D y que termina realizando productos para el área comercial, está dentro de una universidad. O sea, hacemos estos temas de universidad y la primera forma en cómo lo hemos hecho básicamente es decir que, porque es entender, así como yo debo entender a mi empresa qué necesita, qué estrategias tiene, es entender a la universidad, obviamente hay diferencias. Aquí si hago mi disclaimer grande, que es diferencia de universidad privada, universidad pública, etcétera. Pero de otras formas, ellas tienen su core business, tienen sus KPIs y tienen cosas que tienen que cumplir. Entonces yo como universidad, como empresa de pronto no tengo la plata del mundo para venir y ser Billy Medina Gates que la dono, sino lo que tengo es elementos que te ayuden a ti a cumplir con tus indicadores de posicionamiento para que tus KPI se cumplan o como para que tú te posiciones mejor. No solamente salgas a decir, ay, tengo alianza empresa-universidad, sino que tengas cosas que realmente te están aportando valor. Ejemplo, algo muy sencillo. La tasa de graduados en el país, o sea, graduados con licenciatura, es muy baja. El principal problema que tienen las universidades es que saquen licenciados. No tienen tesis, los estudiantes no tienen plata a pagar su financiamiento, entre otras cosas. Oye, yo tengo temas y tengo un budget que no es así, pero es así, ¿y qué pasa si yo lo uso y te lo doy y yo me encargo de hacer el follow-up para que tu chico, porque también está el asesor de tesis, claro, el que no tiene tiempo, ¿qué pasa si yo lo guío? O sea, yo destino mi recurso, que es uno de los indicadores que hacemos ahorita. ¿Qué pasa si yo destino mi recurso a tener a alguien de mi equipo que obviamente lo guía, le enseñe y tal, pero esté allí, que lo adecue y todo, te reduzco tus horas donde de profesor, te reduzco tal, porque tu indicador importante es tus graduados. Me dijiste que esto era importante. Me dijiste que era importante realizar actividades posgrado o especialización. Mi especialización en este momento es suelos y fertilidad. Bacán, ¿te sumas? Sí, vamos. Y así como acá hay unas empresas que dicen, yo soy experto en exportaciones, yo soy experto en frutas, yo vendo agroindustria, tienes expertise, know-how que al final del día el estudiante necesita. En algún momento con el equipo de Bioactiva hicimos un estudio bien interesante porque el marco nacional, el marco educativo en Perú cambió, ahora es un marco nacional en función a cualificaciones y cuando fuimos a averiguar cuáles eran las necesidades de formación del parte de las empresas y de la industria, lo de la academia no claro, respondía a la industria. Principalmente no responde porque es bastante teórica y no tenemos esta educación dual donde también va respondiendo las necesidades y desafíos que tiene la industria. El estudiante recién cuando sale se da cuenta que no puede aplicar la metodología tal porque la industria tiene dos pipetas y no tiene el laboratorio wow de PCR que tú tenías en tu laboratorio universitario. Entonces, es claro. importante permitir acceder e identificar los intereses de tu empresa y el interés de tu aliado, en este caso sería una universidad, por el estado Perfecto. en el que estamos, por la situación en la que nos encontramos. Ya en algún momento tendremos los parques, haremos MIT, negociaremos cosas más duras. Ahorita generemos alianzas reales de beneficio compartido encontrando esas diferencias en qué capacidades y recursos reales tiene la universidad y también las empresas. Claro que hay esos casos donde uno se quiere aprovechar del otro, pero la idea Claro, aquí es el gestor, el gerenciador, lo que decía Guillermo. O sea, esto es una gerencia, esto es una gestión, y parte de la gestión es gestionar partes interesadas. Y para claro, gestionarlas tienes que conocerlas. Entonces, yo creo que es vital. Mi ejemplo es
Ahorita nuestra área de I+D+I está dentro de la universidad ayudándola a desarrollar una carrera especializada en una materia. Eso es. Perfecto. Oye, súper interesante, Alessandra, todo lo que comenta, y en el fondo acá hay varios desafíos, complejidades, brechas, pero acá hay algo súper importante, que pueden haber proyectos de alto valor. O sea, acá no estamos despreciando el proyecto en sí, sino que las cosas habilitantes que son para poder conectarse con el ecosistema, con innovación abierta, y que el año pasado profundizamos harto en el contexto de el diseño de hacer un área I+D+I que tiene varias complejidades y sobre todo, tuvimos el honor de estar con Guillermo y Alessandro, que fueron mentores el año pasado. Y solamente ya para ir un poco dándole paso a Katia después que nos va a presentar un poco más que nada el programa para este año, a modo reflexivo y de análisis, si nos pueden comentar un poco más que nada sus experiencias del año pasado como mentores y poniendo énfasis en por qué es importante contar con un rol de mentor en estos procesos y cuáles fueron obviamente lo que ustedes pudieron vivir en ese proceso formativo teórico práctico del año pasado. Dale, Guillermo. Sí, gracias, Jorge. Efectivamente, el tema de la mentoría, o sea, un programa de formación que no tiene una práctica, una clínica, una mentoría, como se quiera llamar después, y que le dé tiempo suficiente para ir madurando las cosas, efectivamente tiene digamos, se asimila poco. Entonces, desde ese punto de vista, nuestro programa ya por segundo año cuenta con un plantel de mentores, ¿verdad? Cosa que funcionó muy bien el año pasado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el mentor es un asesor personalizado que toma en cuenta tu realidad empresarial propia, digamos, y te va llevando hacia el objetivo de la mentoría es traspasar todas las mejores prácticas que efectivamente se han ido descubriendo. Varios temas de los que menciona Alessandra tienen solución. Lo que pasa es que no necesariamente está claro ni en la empresa ni en la academia cuando hay que juntarse. Pero a mí me gustaría llevar esto a otro tema. Lo que más me tocó a mí, como en mi rol como mentor y que creo que es un aporte de valor importante para quienes este año van a participar del programa, es abrirse de mente. Porque uno empieza en esto de la innovación pensando que solo tengo que innovar con la universidad. No, miles de formas de innovar no basadas en ciencia. Empecemos ya a generar resultados. Uno puede modificar, innovar en el layout de la bodega. Uno puede hacer innovación en procesos, puede meterle robótica a los procesos administrativos, puede hacer miles de cosas que son algunas de ellas basadas en TI, mucho en lo digital hoy día. También hay que la innovación basada en lo digital es de amplio alcance y puede ser revolucionario y te puede cambiar hasta tu modelo de negocio. Innovar en el modelo de negocios. Yo siempre les decía a las empresas con quienes me tocó mentorear, imagínate que eres una aerolínea. ¿Qué es lo que vendes tú? Vendes pasajes de avión, trasladas gente y trasladas carga. Quédate con la gente. Descubres ahí haciendo un análisis de la data, que es la innovación basada en los datos. Descubres que tienes 47.530 pasajeros que todos los años se gastan más de $500.000 viajando. Dice, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué no el 1 de enero le facturo $500.000 a cada uno de estos pasajeros, flat rate, y que vuelen lo que quieran? Durante todo el año se suben al avión, se bajan del avión, se van donde quieran, todo ilimitado. Ilimitado, por una tarifa plana, facturada y anticipada a la caja el 1 de enero. Una innovación radical, disruptiva en el modelo de negocios de la aerolínea. Nada que ver con ciencia, nada que ver con universidad, entonces, cuando uno lo piensa así, resulta que el mundo del I+D+I es mucho más amplio de lo que uno Exactamente. empieza a entrar. Entonces, yo creo que un rol fundamental que tuve yo en mi asesoría, en mi mentoría del año pasado y que espero cumplir también este año, fue ese concepto que yo llamo abrirse de mente a lo que es realmente innovar y no quedarse en lo que ha sido los últimos 50 años, porque lo del I+D existe hace 50 años por lo menos. Y desde hace Exactamente. 50 años que no resolvemos el problema de que el incentivo para el profesor investigador está puesto en que publique en revistas indexadas y el incentivo de la empresa es ganar más plata. ¿Cómo juntas esos dos mundos? Son como Mm. agua con aceite. Nosotros, de hecho, con Jorge, anecdóticamente les comento, hemos hecho programas patrocinados por una universidad para enseñarle a las empresas a formular desafíos tecnológicos. La empresa ni siquiera sabe qué es lo que hace un académico. No entiende qué es un desafío para llenar brechas de conocimiento.
la empresa entiende brechas de mercado, pero no de conocimiento. Hay que hacer Clarísimo. un curso para enseñarle a una empresa cómo hablar con un académico. Y al académico hay que hacerle un curso para que se hable con la empresa. Pero ese tema se puede hacer a nivel personalizado dentro de un contexto como este programa con las mentorías. La mentoría es lo que baja los conceptos que vamos a ver en el programa, ¿verdad? Que es un programa intensivo, de corta duración, pero que luego tiene este componente de bajar las buenas prácticas, que creo que fue muy valioso el año pasado y espero Sí. que se repita este año, Bueno, ¿verdad? mucho que aprender de Guillermo, mucho que aprender de Alessandra, de expertos en la materia. Yo creo que vamos a terminar haciendo otro masterclass acá, Katia, porque hay harta cosa pasando. Hay una pregunta ahí de Pablo que me gustaría responder, o sea, darte la palabra, pero antes, Katia, si es que puedes presentar un poquito el programa en honor al tiempo y después darle el paso a Pablo para que nos pueda comentar sus comentarios. em, y dar un cierre final en esta masterclass que está bastante interesante en el contenido. Dale, Katia. Excelente, Jorge, muchas gracias y también a Guillermo y Alessandra por un panel tan interesante. Ahora quiero contarles un poco más sobre Innova Más, que como decimos es la segunda edición de este programa de implementación efectiva de áreas de innovación que está dirigido para empresas peruanas. Este programa, como saben, es promovido por el BID con la idea de tener áreas de innovación que sostengan los esfuerzos y la inversión en innovación de las empresas en el tiempo. Y es apoyado también por Proinnovate y ejecutado tanto por Bioactiva como por Transforme ya por segunda edición. ¿Qué buscamos con este programa? Dentro de los varios objetivos, este programa va a estar profundamente centrado en el tema de estrategia. Queremos que la estrategia de innovación esté cercanamente alineada con la estrategia de empresa, ¿no? Para poder cumplir, para que pueda contribuir y ser un factor determinante en el cumplimiento de los objetivos de crecimiento de la empresa. También se trabaja mucho en optimizar el portafolio de innovación de la empresa, ¿no? Para poder identificar cuáles son esos proyectos que van a ser parte de la cartera y que realmente van a mover la aguja en los resultados de esta. Un objetivo bien importante y que el BID ha enfatizado mucho es que se puedan conformar estas redes de innovación, ¿no? Entonces vamos a facilitar espacios para que los participantes se conozcan, pero también puedan interactuar con externos, ¿no? Ya sean startups, sean otras organizaciones, otras corporaciones, digamos, referentes, con los propios mentores, ¿no? Para que puedan establecer esas conexiones dentro del ecosistema que faciliten su proceso de aprendizaje, su proceso de acceder a recursos para innovar. Y un cuarto objetivo muy importante también es el desarrollo de una hoja de ruta, que es, digamos, el producto, lo que se lleva a la empresa hacia el final del programa, que le va a permitir, digamos, tener este plan de acción de mediano plazo para avanzar en los esfuerzos de innovación de la empresa. Entonces, vamos por las sesiones formativas en primer lugar. Lo que estamos proponiendo son 20 horas de formación en un periodo de 8 semanas. Esto incluye, por un lado, 2 eventos presenciales, uno al inicio, que es la inauguración del evento, donde vamos a tener muchas actividades, digamos, con el facilitador, con los mentores, y luego un evento de cierre, un evento de cierre que es la clausura, donde estamos viendo también invitar a un conjunto de actores del ecosistema para poder presentar los resultados del proyecto y poder interactuar con ellos. Además, hay 9 sesiones sincrónicas que se van a dar de manera virtual los martes y jueves. Ahí en las bases pueden ver el detalle de los horarios también. Y en paralelo, los participantes de cada empresa van a poder trabajar en esta hoja de ruta específica, individualizada y contextualizada a la situación y las necesidades de la empresa, que es lo que se llevan hacia el final del programa. Tenemos también las mentorías, ¿no? Y justamente la idea de esta sesión era que pudieran tener un poquito una sensación de cómo va a ser la interacción con los mentores, por eso hemos invitado a 2 de ellos, ¿no? Son 6 horas de acompañamiento con estos mentores que les van a ayudar en el trabajo de esta hoja de ruta que es el producto final del programa. Entonces, las empresas pueden definir, de acuerdo con sus necesidades y el estadio del área de innovación, los temas que quieren tratar, pero acá estamos proponiendo 3 rutas, ¿no? Se puede abordar, por ejemplo, la identificación y definición de los desafíos de innovación que van a ser parte del portafolio de la empresa, que es un tema fundamental para toda empresa que está organizando su área de innovación.
Y luego ya la parte más de estructura y organización que tiene que ver con la gobernanza, cómo se organiza, cómo se estructura, cuáles son las reglas de juego en cuanto a la innovación dentro de la empresa, cómo la unidad encargada de innovación coordina con la gerencia y con las demás áreas, ¿no? Eso también es una ruta que estamos identificando. Y una tercera posible es la formulación o gestión de un proyecto de innovación específico, en lo cual también se puede trabajar. Y la idea es, como decimos, que se termine con una propuesta de hoja de ruta que luego pueda presentarse en la empresa, digamos, a la gerencia y que pueda habilitar recursos para ejecutar, digamos, los proyectos que se planteen. Esto lo podemos ver gráficamente aquí. Entonces, la idea, como les estoy comentando, es empezar con esta sesión inaugural que sería presencial, luego de lo cual vienen las sesiones sincrónicas que están organizadas en 3 módulos, ¿no? Cómo implementamos el área de I+D+I, cómo la operamos y luego cómo medimos resultados en el área de I+D+I. Todas las sesiones tienen un componente práctico muy fuerte, ¿no? Entonces, actividades prácticas, actividades grupales, pero también sesiones con especialistas invitados de organizaciones referentes que nos van a contar desde su perspectiva cómo es lidiar con un área de I+D+I. En paralelo se van a tener las sesiones de mentoría, ¿no? Que empiezan con un diagnóstico que nos va a permitir conocerlos en profundidad, identificar fortalezas, debilidades y oportunidades. Y luego ya trabajar en alguna de estas rutas que hemos planteado, ¿no? A lo largo de estas 6 sesiones de mentoría. Finalmente es esta sesión de clausura donde compartiremos información con expertos, ¿no? Sobre cultura, tendencias y colaboración para hacer innovación. Aquí están los 5 mentores del programa. Hoy día han conocido, bueno, a 3 de ellos. Está Jorge Vázquez, que además de ser el facilitador que va a estar a cargo de las sesiones sincrónicas, también va a ser de mentor. Como saben, él es especialista en innovación abierta, venture capital y transformación digital. También nos ha acompañado hoy día Guillermo. Guillermo también es socio de Transforme y es un consultor con muchísima experiencia en transformación digital e innovación. Y también ha estado con nosotros Alessandra Quiñones, especialista en transferencia tecnológica y gestión de la innovación, con experiencia de primera mano gestionando áreas de innovación. Y además vamos a contar con Trinidad Beuchat y Francisca Hermosilla, que son también mentoras que conocen mucho la problemática que enfrentan las empresas al hacer innovación y que van a traer ese know-how, ese expertise también a su empresa. Como saben, esta es la segunda edición y para que sepan un poquito sobre la primera, tuvimos una gran convocatoria de las 88 empresas que postularon, 15 fueron seleccionadas, también contamos con 5 mentores. El feedback que recibimos fue afortunadamente bastante positivo, 4.5 de 5 en puntaje, y tuvimos empresas muy diversas, ¿no? De distintos tamaños, de distintos sectores y de distintas regiones del país también, lo que hizo que la discusión en cada sesión de clase fuera bastante rica. Aquí está la lista de las empresas que nos acompañaron la vez pasada. Esperamos poder sumar a otras 15 para seguir fortaleciendo esta red de empresas que priorizan la innovación como parte de la estrategia. Sobre el proceso de postulación. Como saben, y esto lo pueden revisar en detalle en las bases que se encuentran publicadas en la página de ProInnovate, y ahí de repente, Karen, si me ayudas compartiendo el link, creo que ya lo compartiste, perfecto. Estamos buscando empresas medianas o grandes que estén legalmente constituidas en Perú. De los sectores productivos, estamos ahí hablando del sector primario, como el agropecuario, pesca, acuicultura, minería forestal, el sector manufacturero y servicios también. Es importante que la empresa ya haya dado los primeros pasos en cuanto a I+D+I, ¿no? No necesariamente tiene que tener un área, mucho menos un área consolidada, pero sí actividades de investigación, desarrollo o innovación, ¿no? Participación en proyectos, lanzamiento de nuevos productos. Las bases describen qué consideramos como experiencia en I+D+I en más detalle. Por supuesto, los recursos internos, es decir, deben proponer la participación de 3 colaboradores. Dentro de ese grupo de 3, al menos uno tiene que tener un rol de habilitador, es decir, un rol gerencial, que es quien habilita los recursos para la ejecución de la innovación, y alguien que tenga un rol más ejecutor, que se va a encargar de la implementación de las actividades de innovación, ¿no? Esos son los perfiles mínimos que se proponen. Y por supuesto buscamos empresas que tengan realmente el compromiso de participar en el programa porque van a sacar provecho de esto.
La postulación se hace completamente en línea en el sistema Ingenius de ProInnovate. Y bueno, gracias al soporte del BID estamos ofreciendo distintas opciones de becas. Entonces, vamos a evaluar a todas las empresas postulantes y les vamos a otorgar un puntaje en función a una rúbrica que también se encuentra publicada en las bases. La idea es que las dos empresas que tengan el mayor puntaje tienen una beca completa del 100% y por tanto no tienen un pago asociado. Pero luego tenemos becas parciales para las siguientes 13 empresas donde el monto cubierto es de 80%, es decir, el pago por empresa sería de 2.000 soles. Y finalmente, 5 empresas adicionales, donde se cubre, es una media beca, donde el pago cubierto es de 5.000 soles. Y las fechas, para que las tengan presentes, esto cierra el 13 de mayo, entonces vamos a recibir postulaciones hasta ese día. Luego pasamos a la etapa de evaluación. En algunos casos es posible que como parte de la evaluación convoquemos a entrevistas muy breves para conocer en mayor profundidad sobre la empresa, pero deberíamos estar publicando resultados el 23 de mayo. El programa empieza el jueves 5 de junio. Esa es la sesión presencial y ahí es importante asegurar la participación del equipo participante de cada empresa. Y finalmente, la sesión final sería el jueves 24 de julio. Entre el 5 de junio y el 24 de julio es que vamos a tener las sesiones sincrónicas, ¿no? Y las mentorías también. Algunas preguntas, igual pueden dejar sus preguntas en el chat o hacerlas a continuación, pero queríamos adelantarnos con algunas que seguramente han pasado por su cabeza. Si están ejecutando un proyecto de ProInnovate, ¿pueden participar? Por supuesto que sí. Esto no es un fondo concursable, así que está en otra categoría. Pueden postular, incluso, de hecho, les suma mucho tener un proyecto subvencionado por ProInnovate u otra entidad financiadora. ¿Cómo se asignan las becas? Se asigna por empresa, no por persona. Entonces, lo que evaluamos es a la empresa y dentro de la empresa, por supuesto, evaluamos al equipo que se proponga, ¿no? Y está dirigido a empresas de todo el Perú, sí. Empresas a nivel nacional. Es importante notar que para las reuniones presenciales, la beca no está incluyendo los gastos logísticos de traslado o estadía, ¿no? Para que lo tengan presente. Entonces, con esto termino la presentación y abro el espacio para las preguntas que puedan ustedes tener. Muchas gracias. A ver si me ayudan con las preguntas. También pueden... Creo que nuestro tocar amigo Pablo tenía hace rato la mano alzada solicitando intervenir. Sí, gracias. Ahí No, está buenas Pablo tardes. Pacheco. Adelante, por favor, Gracias. Pablo. Sí, no es como usted dice, es una conversación larga hasta para hacer un podcast de todas las experiencias que hemos tenido, que ya se aleja un poco del fondo del esto. Estamos abiertos a conversar. La pregunta concreta es, me contacté con Claro, que está interesado en postular, pero no sé si Claro entra como sector productivo, ahorita que estoy leyendo bien las bases. Son servicios, ¿no? No sé. Don Pablo, ¿cuál es el que está consultando si entra? ¿Cuál sector? Claro entra con la Telecomunicaciones. La empresa, Claro, empresa, claro. entra Las como sistema productivo. telecomunicaciones, sí, entra dentro de servicios. Ya, ok. Le pasa el consorcio industrial ya claro que están interesados, entonces esperemos que puedan postular. Nada más. Buenísimo. Gracias. Ejemplos de evidencia de actividad del área de I+D para juntar en los anexos. Sí, claro. Bueno, aquí son varias cosas las que pueden adjuntar, ¿no? Por ejemplo, la participación en proyectos de innovación, sean estos con recursos externos. Por ejemplo, si ustedes tienen algún proyecto ejecutado por ProInnovate, por Prociencia y tal, la evidencia de haber sido adjudicados esos fondos, incluso si no se han adjudicado fondos, pueden adjuntar evidencia de que han postulado, ¿no? Que también ya demuestra iniciativa en ese sentido, ¿no? Porque ha habido una formulación de proyecto. Lanzamiento de nuevos productos, si nos pueden mostrar evidencia de, no necesariamente un plan de negocios, pero fotografías de prototipos o de actividades realizando estos proyectos, eso también cuenta como evidencia. Creo que la nota al pie en las bases especifica un conjunto adicional de actividades, pero
Sí, básicamente lo que puedan documentar sobre sus actividades de innovación. Incluso, por ejemplo, consideramos las capacitaciones, ¿no? Si el equipo ha participado, ha llevado capacitaciones, se ha especializado en temas de innovación, eso también es válido, ¿no? Experiencia anterior, por ejemplo. No estoy segura de la pregunta. ¿Ejemplos de alguna experiencia del curso te refieres, Rosa? Hola, Rosa. Ya no está Rosa, parece. Oh, soy yo. Sí, estamos ya en la hora, por Bueno, eso se está... sí, vamos cerrando, pero una última pregunta. La empresa es... a ver, Sí, en este caso estamos considerando empresas medianas y grandes. De repente en una siguiente edición esta convocatoria puede abrirse para pequeñas empresas también. Bueno, en atención al tiempo de todos, quiero agradecerles por haber participado. Si quedan preguntas, no duden en escribirnos en la página, el link que ha pasado Karien, está también el correo donde estamos recibiendo todas las consultas. Entonces, estamos atentos y, por supuesto, los invitamos a postular y participar de este curso que sin duda va a ser muy provechoso para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un gusto saludarlos. Muchas gracias con todo. Gracias. Gracias. Hasta Esperamos luego. verlos en el programa.